Bienvenidos a este video, donde vamos a tratar acerca de las acciones que está haciendo el SAT para cobrar a quienes compraron facturas, vendieron facturas, o quienes operaron, ¿verdad? O recibieron asimilados a salarios agresivos, de esos que quien los otorgó nunca pagó el impuesto o se lo llevó por vía de la compensación universal. Y también vamos a ver de qué manera nos podemos defender y proteger frente a las acciones que actualmente está tomando el SAT. Este 2020 se reformó la ley otorgándole al SAT más facultades. Hay un ataque frontal del SAT contra quienes compraron facturas y lo que quiere es que ya no se haga, y quienes recibieron asimilados agresivos. Lo que el SAT no está buscando es quién se la hizo, lo que el SAT está buscando es quién se la paga. ¿Y qué reformas hizo para 2020 para poder cobrar estos impuestos? Pues la reforma penal, ¿verdad? Una reforma bastante agresiva, bastante violenta desde mi punto de vista, pero sobre todo una reforma en la responsabilidad solidaria. Esta reforma en responsabilidad solidaria quiere decir simplemente que si la empresa debe impuestos bajo ciertos supuestos, el SAT puede cobrarse con el patrimonio del empresario. O sea, ahora sí el SAT puede cobrar los impuestos de la empresa del patrimonio del empresario. Así es que este video va dirigido a aquellas personas que en años anteriores o que todavía siguen haciéndolo, están comprando facturas a factureras, siguen haciendo asimilados o lo hicieron en años pasados, porque el SAT está fiscalizando los asimilados que se hicieron en años anteriores o que se siguen haciendo. Esta es una campaña contra asimilados y facturas falsas. El SAT ya no está persiguiendo a quien facturó u otorgó el asimilado, el SAT está persiguiendo al empresario. Las factureras, como todos sabemos, pues ponen socios de papel, ponen representantes legales de papel, y entonces nunca los encuentra el SAT, los sube el 69B y no los volvemos a ver. Entonces el SAT sabe que persiguiendo al empresario es más sencillo, ¿verdad? Es mucho más sencillo porque lo tiene cautivo, lo tiene ahí a la mano, tiene su RFC, sabe dónde vive, sabe dónde está su empresa, pero sobre todo tiene patrimonio de donde se puede cobrar. Como lo dije anteriormente, el SAT no busca quién se la hizo, sino quién se la paga. Y está buscando, ¿verdad? Tampoco todos, más o menos hemos observado que está buscando montos mayores a 500,000 pesos anuales asimilados al salario. ¿Cuál es la metodología del SAT? Busca el error del empresario, ¿verdad? El SAT sabe que no existe la operación ni hay relación jurídica entre el empresario, entre la empresa y el facturero, o entre el empresario y quien le otorgó el asimilado a salarios, y el SAT sabe que en algún punto alguien no pagó los impuestos. Generalmente es la facturera, ¿verdad? Y por lo cual tampoco los pagó el empresario, o quien otorgó el asimilado sabe que no pagó ese impuesto. Entonces lo primero que hace el SAT es que te manda una exhortación, ¿verdad? Te hace una invitación, una plática muy amigable, te hace un cuestionario, el empresario llega a esa plática, ¿verdad? Y le hace un cuestionario en donde está diseñado este cuestionario para hacer caer en el error al empresario, ¿verdad? A la hora que el empresario cae en el error, se contradice, entonces le hacen una invitación a autocorregirse, y nuestro primer consejo es que no vaya solo, ¿verdad? Hazte acompañar de un contador o de un abogado, y entonces que él te ayude a contestar este cuestionario. Entonces, ¿cuáles son nuestros consejos acerca en este primer momento de la exhortación o de esta invitación? Nunca digas que no te vas a autocorregir, siempre en buenos términos, siempre di sí, me voy a autocorregir, ¿verdad? A veces te hacen una segunda invitación, ve a esta invitación y ver qué detectó la autoridad o cuál es la diferencia que detectó la autoridad. Lo asumes como un error, tú dices que sí va a haber una autocorrección y buscar que allí termine el procedimiento que está siguiendo el SAT, ver que en ese momento termine ese procedimiento. Si la autoridad no queda satisfecha en esta primera invitación, ¿verdad? Que no es un acto de fiscalización como tal esta invitación, ahora sí va a iniciar un acto de fiscalización con un requerimiento en donde te dice que hay una discrepancia en tu situación fiscal. Y en este requerimiento obviamente
tú dices que va a haber una autocorrección y nuestros consejos en este punto sería que reclasificaras el ingreso. Aquel ingreso que recibiste como un asimilado a salario, ¿verdad? Lo reclasificas como otro tipo de ingresos y optar por el pago. Ahora bien, con esta reclasificación de ingresos no vas a pagar como si fuera el asimilado y todo el impuesto que el SAT está buscando, sino que en esta reclasificación de ingresos pues vas a pagar mucho menos y generalmente no es lo que el SAT espera, ¿verdad? Lo que el SAT espera como pago del impuesto que él está pensando que va a cobrar. Este es un acto previo a la revisión, ¿verdad? A la visita domiciliaria o a la revisión de gabinete, que pudiera brincar a esa siguiente instancia, pero que entonces tendríamos que ver qué es lo que el SAT va a revisar. Resumiendo el procedimiento del SAT, ¿verdad? Primero te mando una invitación o un exhorto, un requerimiento y sigue con una revisión. También resumimos nuestros consejos. Asiste acompañado con una buena disposición, acepta la autocorrección, reclasifica el ingreso y opta por el pago, no el pago tal vez que espera el SAT, sino al reclasificar ingresos puedes incluso quedar sin pago, ¿verdad? Hay algunas estrategias para reclasificar este ingreso e incluso quede sin pago dependiendo de la situación de cada persona. Y entonces esto nos lleva a lo que entendemos como la responsabilidad solidaria que está en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Con esta campaña fuerte contra asimilados y contra facturas falsas, se están apoyando en esta herramienta de la responsabilidad solidaria. Como ya dije, esto quiere decir que bajo ciertos supuestos el SAT puede ir tras el patrimonio de los socios por los créditos fiscales de la empresa. Y antiguamente este artículo 26, que tenía muchos casos de responsabilidad solidaria, ¿verdad? Ahora en realidad eran 4 supuestos de responsabilidad solidaria, que era muy difícil caer en ellos. Entonces era difícil que esta figura se aplicara cuando la empresa tenía créditos fiscales. Estos supuestos eran que la empresa no tuviera RFC, que la empresa no tuviera contabilidad, que la empresa no estuviera como no localizada, o sea, la van, la buscan y no está, o que se cambia de domicilio y no presenta aviso de este cambio de domicilio. Era difícil que estos supuestos se concretaran antiguamente. Prácticamente se determinaba un crédito en la empresa, ¿verdad? Y a veces se consideraba incobrable, no se le podía cobrar a los socios porque no caían en responsabilidad solidaria y entonces allí terminaba el asunto. La reforma de 2020 añade 3 supuestos de responsabilidad solidaria que, para no decirlos, prácticamente se resumen en lo siguiente. Estos 3 supuestos se resumen a que se cae en la responsabilidad solidaria cuando un proveedor de la empresa o la empresa misma, ¿verdad?, es listada dentro del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación y se dice que su proveedor realizó operaciones simuladas o que la empresa realizó operaciones simuladas. El gran peligro de esto, ¿verdad?, es que esto es solo una presunción. Solamente con presumir que una empresa hizo operaciones simuladas, ¿verdad?, con un proveedor o ella misma, puede ser listada o puede ser subida a este artículo 69 de esta lista negra, ¿verdad? Y generalmente la factura y los asimilados están relacionados, ¿ok? Y entonces llega a una empresa el SAT, ¿verdad? Le determina un crédito por compra de facturas, por asimilados, por todo este tipo de cosas. La empresa dice no los pago, se empieza a defender. Es tan sencillo como subir a esos proveedores al 69B o la misma empresa la subimos al 69B y entonces el SAT ya tiene poder para cobrar esos créditos fiscales del patrimonio del empresario. Entonces, ante este nuevo peligro, ¿verdad?, para el patrimonio del empresario, lo que tenemos que hacer es salvaguardar el patrimonio, ¿ok? Otro asunto es ver lo penal, otro asunto es ver la defensa fiscal, pero lo que tenemos que hacer es blindar o salvaguardar el patrimonio.
Esto es construir una pared entre el patrimonio y la autoridad, ¿verdad? Una pared que le dé solidez para seguir construyendo patrimonio, ¿verdad? Y también buscar que haya una concordancia entre el patrimonio y la vida fiscal del empresario. Que si el patrimonio dice que hay 20 millones de pesos de patrimonio, 30 millones de pesos de patrimonio, ese sea el mismo monto que la vida fiscal del empresario tiene. Entonces, para blindar el patrimonio, te damos los primeros 2 consejos para el blindaje del patrimonio. Lo primero es hacer un estado financiero patrimonial. Esto es, como una empresa tiene un estado financiero, activo es igual a pasivo más capital, así es el estado financiero de activos, pasivos y capital, ¿verdad? Como empresario o como persona física, te recomiendo que hagas tu estado financiero patrimonial, en donde estén todos tus activos, todos tus derechos, carros, casas, cuentas bancarias, marcas, patentes, acciones, todos tus activos, luego tus pasivos, los créditos que tienes, las tarjetas de crédito, y eso, la diferencia de activo menos pasivo te da el patrimonio neto, y que partas de un estado financiero patrimonial, ¿verdad? El segundo consejo, ¿verdad?, es corregir tu discrepancia fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si tú tienes 20 millones en tu patrimonio, que tu vida fiscal diga que hay 20 millones que tuviste de ingresos, de utilidades, que se pagaron impuestos, o que son ingresos, tal vez no se pagaron impuestos, pero que son ingresos fiscales, ¿ok? Que haya una correspondencia entre tu patrimonio y tus declaraciones de impuestos. Entonces, obviamente, para corregir tu discrepancia fiscal y para que no la sigas generando, es muy útil, ¿verdad?, que las personas físicas lleven contabilidad. A todos mis clientes les digo que los socios de una sociedad, todas las personas físicas deberían de llevar contabilidad, pero cuando eres socio de una sociedad, cuando eres el empresario de una sociedad, es requisito indispensable que lleves una contabilidad de partida doble. Es que yo te recomiendo que empieces a llevar una contabilidad personal y que partas de un estado financiero patrimonial. Entonces, los 2 caminos del blindaje patrimonial es la reestructura de la vía patrimonial. Esto quiere decir desviar la atención de la autoridad sobre el patrimonio del empresario, sino desviarlo hacia otro lado, la responsabilidad solidaria. Se hace mediante contratos, mediante actas, ¿ok? Es todo un esquema corporativo para desviar la responsabilidad solidaria. Y la otra es escalonar el alcance patrimonial, esto es hacer una estructura corporativa de tal manera que el SAT no pueda alcanzar el patrimonio del empresario. Son los 2 caminos que tenemos del blindaje patrimonial y que cualquiera de los 2 lo podemos implementar para blindar nuestro patrimonio, para proteger nuestro patrimonio de los alcances que actualmente tiene el SAT. Entonces, si tú quieres que te ayudemos a blindar tu patrimonio, si quieres que te ayudemos con los asimilados o con la compra de facturas que hiciste en años pasados, aquí abajo de este video, ¿verdad?, hay un link donde puedes agendar una llamada con nosotros. Con mucho gusto, ¿verdad?, te haremos una llamada y podremos platicar y ver tu situación específica y ver en qué te podemos ayudar para protegerte, para defenderte de esta acción del SAT. No es algo que no se pueda hacer, no es algo para temer, es simplemente algo para actuar y protegernos. Llámanos y con todo gusto nosotros te podemos ayudar para blindar este patrimonio. Muchas gracias por tu atención.